Saludos a todas y todos. Este es un pequeño video con el que quiero complementar y tal vez poner de manera muy esquemática cuál es el concepto amplio de Galton sobre la violencia y sus alternativas y dónde ubica la paz positiva para posteriormente también hacer un complemento sobre la evolución del concepto de paz positiva. Veamos aquí un poco de manera muy esquemática, bueno, la visión de Galton sobre los tres tipos de violencia, la directa, estructural y cultural. Yo sé que ustedes ya han trabajado bastante este tema, en el módulo anterior vi que lo hicieron. Sobre este esquema me interesa mucho, bueno, ver las alternativas a cada uno de los tipos de violencia. De la violencia directa es la paz negativa, de la estructural es la paz positiva y la cultural es lo que Galton proyecta hacia la cultura para las paces. Nos interesa entonces ubicar la paz positiva, que es la alternativa que él propone a la violencia estructural, y él en el desarrollo del concepto eh, vinculará la paz positiva a la justicia social y al desarrollo, el desarrollo entendido como la potenciación de las capacidades humanas y también entendido como la búsqueda de la autonomía para autodesarrollarse, ya que Galton hace parte de una corriente de pensamiento que es la postdesarrollista, que hizo una crítica muy fuerte y todavía están en ese proceso a toda esta corriente de pensamiento y de acción que ha sido la ayuda para el desarrollo eh, y tratan de formular entonces, de hacer como una deconstrucción de las dos diferentes nociones que se han ido imponiendo desde esa época, desde los años 70, sobre la ayuda al desarrollo y replantearlo en una visión distinta del desarrollo como tal. Mm, También entonces la paz positiva está vinculada a la potencialización de las necesidades humanas básicas. Galton nos propone o nos habla aquí de 5 necesidades humanas básicas. Ustedes ya han visto que hay varios enfoques sobre este tema de las necesidades humanas básicas, el enfoque de Masniff, el de otros autores que ustedes también han ido mencionando durante el debate. Lo importante sobre ello es que eh, lo que hace Galton entonces es un poco ampliar esa noción de paz a la proyección de lograr esa satisfacción de necesidades humanas básicas y a partir de ello tener unas condiciones de vida que sean en justicia y en respeto de los derechos humanos, desoccidentalizados y que todo el mundo logre, digamos, su visión de desarrollo. Él también sintetiza entonces en la noción de violencia como cualquier desequilibrio entre la satisfacción potencial de esas necesidades y su efectiva realización. Es decir, que una persona hoy en día, que un niño o una niña no puedan ir a la escuela porque no hay un camino construido para ello o que muera de desnutrición, eso es violencia estructural y eso genera un desequilibrio entre la potencialidad que tiene ese niño pues de realizar sus propias, de acceder a la educación, de acceder a una serie de derechos a los que todos tenemos y deberíamos tener acceso. En cuanto a las alternativas, hemos visto entonces que para cada tipo de violencia él le propone pues 3 tipos de alternativas: paz negativa, paz positiva y cultura para las paces. Respecto de la paz negativa, lo veremos en la otra aportación de paz, de la noción de paz positiva. Inicialmente se entiende como la reducción de la violencia y la ausencia de violencia, el incremento de situaciones de paz y se vincula más hacia la bondad física y verbal, dado que la violencia directa se describe también como la violencia física y la violencia verbal, pues su alternativa sería justamente la bondad física y verbal. En cuanto a la violencia estructural, su alternativa es la paz positiva, que inicialmente se presenta como la presencia de condiciones favorables al despliegue de la vida, y ese despliegue de la vida está muy vinculado con las potencialidades humanas y con la satisfacción de necesidades básicas.
De ahí que se busque incrementar las estructuras horizontales, se busque tener unos derechos humanos que sean respetados, pero derechos humanos desoccidentalizados, es decir, una nueva visión nuevamente dentro de esta línea de postdesarrollo que trataré de hacer un complemento sobre este aspecto y donde se incluyan valores como la libertad, la equidad, el diálogo, la integración. Aquí se habla de la participación, por ejemplo, la participación en el desarrollo, no solo ser un recipiente de acciones para ayuda al desarrollo, sino también participar directamente para tener así poder de decisión sobre su propio destino. En cuanto a la violencia cultural, tenemos aquí la cultura para las paces, que es como, ya que la violencia es como ese movimiento sísmico que cubre la violencia directa y estructural, que los sacude y los produce, los justifica y les cambia el color moral a ciertas actitudes o acciones. La cultura para las paces busca entonces legitimar la paz en la religión, la ideología, el arte, la ciencia y sus transmisores, que son como uno de los grandes bloques que él entiende como legitimadores de la violencia cultural y que en su noción o en su construcción sobre la noción de violencia cultural son los que han hecho que muchas acciones violentas se justifiquen. Entonces, cuando formula la alternativa de la cultura para las paces, entonces él propone también que eso se dirija hacia la legitimación de la paz en esos aspectos en particular. También decirles que desde el año 2012 se ha ido concretando mucho más eh, la, una nueva noción de alternativa a la violencia cultural, que es la noción de paz neutra. Esta noción es desarrollada por el profesor Francisco Jiménez Bautista de la Universidad de Granada. Trataré también de hacer un complemento sobre ello, pero básicamente el profesor Jiménez trata de, lo que busca es como en la violencia cultural hay una serie de conceptos que hacen que la violencia sea normalizada, sea justificada. Entonces él lo que busca es desneutralizar esos elementos y transformarlos, ponerlos en cuestión y transformarlos hacia situaciones donde se pueda construir pacíficamente y relacionarse pacíficamente entre las personas. Es un concepto que a mi modo de ver está todavía discutiéndose, todavía desarrollándose, eh, pero que explora mucho elementos como la no violencia, explora mucho también de construir muchas nociones que han sido trabajadas incluso a través de la educación en la que se justifica la discriminación, el racismo, la violencia y que se busque adquirir competencias y capacidades para el diálogo, para la defensa de valores como la libertad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad. Y en últimas es neutralizar la violencia cultural o simbólica para reducir la violencia directa y la violencia estructural. Entonces es un concepto que hasta ahora se está empezando a fortalecer. Seguimos con la noción de paz positiva, viendo un poco cómo evoluciona este concepto. Primero hay que decir que es una gran paradoja de los estudios para la paz, porque si bien es cierto, amplió los estudios para la paz al vincular paz con desarrollo y justicia social, de igual manera se formula en forma negativa, es decir, como la ausencia de violencia estructural. Y es importante ver un poco ¿de dónde sale todo esto? Hay un aporte muy importante que hace Jane Addams, que es una feminista y socióloga en los años 30. Ella hace una denuncia pública a los movimientos pacifistas, diciéndoles que son muy superficiales porque solo trabajan la paz negativa, es decir, la paz entendida solo como la ausencia de guerra y trabajando un solo tipo de violencia y que hay otros tipos de violencias políticas, económicas y sociales que deben ser estudiadas y abordadas por el movimiento pacifista. Es Galton en los años 60, recogiendo varios de estos movimientos, que hace pues el desarrollo de su teoría, y la paz negativa también dice que no es solo ausencia de violencia directa,
sino que también la vincula con la superación de la violencia estructural y cultural. De ahí que él habla de paz negativa directa, paz negativa estructural y paz negativa cultural. De esa manera, pues amplía entonces y hace una especie de correspondencia entre los tres tipos de violencia que él formula, donde la paz negativa estructural busca eliminar o reducir la violencia estructural en sus tres variedades, política, económica y social, y la paz negativa cultural también está en el mismo tono de eliminar o reducir aspectos de violencia cultural que justifican o legitiman los otros dos tipos de violencia. Ahora bien, la paz positiva inicialmente es formulada, ya les he planteado, como la integración de la sociedad humana, como una contraposición a la violencia estructural y como ausencia de violencia estructural de manera general. Ese es el concepto con el que se quedaron los estudios para la paz. Pero posteriormente, paz positiva, Galton le identificará con la justicia social, con las nociones de desarrollo, y básicamente lo hace porque él quiere desmarcar los estudios para la paz de la violencia de manera, el estudio somático de la violencia, y ampliarlo al estudio de las causas de la violencia y las condiciones en las que debe darse la paz. De ahí que finalmente la noción de paz positiva está más relacionada con el desarrollo de las potencialidades humanas, orientada a la satisfacción de necesidades básicas. Es decir, que la tarea positiva del trabajador para la paz sería la construcción de la justicia y del desarrollo para que todos los seres humanos puedan satisfacer sus necesidades básicas, y más bien oponiéndose a esa noción de desarrollo que arrancó también en los años 60, que en lugar de buscar la autonomía de las naciones y de las personas que se querían involucrar en la ayuda al desarrollo, lo que generó fue más dependencia. Galton en los años 80 formularía ya de manera más consolidada la noción de paz, de desarrollo y de conflicto como tres elementos claves de la cultura para la paz. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de definir y de desmarcar un poco los estudios de la paz de solo el estudio de la violencia, es algo que persiste por la misma fenomenología de la violencia y por todos los elementos y fenómenos recientes que siguen enfocándonos hacia el estudio de la violencia y de los conflictos. Por eso hay un momento en el que se busca más bien pensar si no es que sería mejor y más efectivo concentrar la investigación y la acción y la educación para la paz en una mirada más integral, que trabaje no solo la paz, sino también la violencia y los conflictos. Ahí es donde Galton formula sus famosas 3R para la construcción de una cultura para la paz. La reconstrucción como un entendimiento lúcido del fenómeno de la violencia, reconocer que la violencia existe, del daño que causa y de buscar reparar los daños y curar las heridas provocadas por esa violencia directa. Pero también habla de la reconciliación, es decir, buscar qué lecciones aprendemos de esos momentos de violencia como de momentos de paz, o sea, también reconciliarse con nuestro pasado, pero desde buscar en esos momentos qué partes de esos procesos pueden ayudarnos a construir futuros más pacíficos. Y la resolución está más enfocada hacia la